Bueno, pues este tema es interesante. Créame que Dios ha hablado a mi vida en cada tema que estamos recordando, estamos poniendo en práctica aquí en la congregación y pues en nuestra vida personal, ¿verdad? Entonces, esto va a ser de bendición. Delegar tareas y desarrollar personas. Este tema es tan importante porque nos va a ayudar a no cargarnos tanto de trabajo, ¿sí? No va a ser tan pesado y eso nos va a motivar para poder aprender a delegar y a preparar más personas. Hablamos, acuérdese, en lo religioso, en la iglesia, en lo espiritual, en la familia y en el trabajo. Esto va a ser muy importante, ¿sí? Hechos capítulo 6, verso 2 y 3, dice de esta manera: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esto lo aprendimos de la palabra de Dios, esto de liderazgo, esto de preparar gente, de delegar, es algo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Desde la palabra podemos nosotros leer, aprender y vamos a conocer un poquito, ¿sí?, de cómo ayudar a los demás, ¿sí? Entonces, ahí entre paréntesis, en unas letras negritas les puse caminando de la adición a la multiplicación en su ministerio. ¿Alguien sabe qué significa adición? No es adicción, es adición. ¿Es sumar? Sumar. Uh-huh. Sumar. Ajá. O sea, caminando de la suma a la multiplicación. Eso es lo que el Señor nos ha mostrado desde el principio. ¿Se acuerdan cuando creó al hombre y a la mujer? ¿Qué les dijo? Cuando al principio dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, y les encomendó que se fructificaran y multiplicaran. La multiplicación es tan importante en el liderazgo, ¿sí? Y lo vamos a ver de una manera bien padre. Vamos a desglosar poco a poco esta lección que va a ayudar muchísimo en tu área de trabajo, pero también en tu vida espiritual. Mire, vamos a la lección. Cuando los ministros deciden convertirse en líderes, toman un paso muy importante. Hacen una decisión revolucionaria en la manera de desarrollar su ministerio. Ya no se evalúan a sí mismos solamente por lo que ellos solo pueden hacer. Ahora su evaluación depende de lo que pueden lograr a través de otros. Esto es lo que llamamos el principio de Jetro. ¿Han oído la historia de Moisés y Jetro o Jetro? Muchos le dicen Jetro. Alguien que me diga, yo levante la manita, o no me la sé, no la he leído. Era el suegro de Moisés, ¿verdad? Excelente. Así es. Vamos a aprender de este suegro para que vean que los suegros son buena onda, así de que amen a sus suegros, mujeres. Sí, amen a sus suegros porque son una bendición. Ok. Dice ahí en Éxodo 18, verso 17. ¿Ya lo tiene? Bueno, ahí su lección se los puse. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. ¿A quién le mueve esto de los que están conectados? Cuando a veces queremos tomar el control y queremos hacer todo, y después viene una queja, viene un cansancio, nadie me ayuda, no se ponen las pilas, no tienen iniciativa. Yo creo que... Exacto. Gracias, pastor, por esa palabra que me cae como anillo al dedo. Ay, jole, ¿verdad? Porque yo creo que caen en muchos, porque a veces no sabemos delegar. Este tema va a hablar
de cómo delegar y cómo preparar personas, cómo desarrollar personas para el liderazgo. Entonces vemos esta enseñanza del suegro que le está diciendo a Moisés que no va a poder, que es tanta la carga que va a desfallecer del todo y todo el pueblo que está con él, porque el trabajo es demasiado. Entonces, Jethro le dio un consejo sabio de cómo podría delegar la carga del trabajo a otros y multiplicar la cantidad de servicio dado a los demás. La escritura dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Aquí vamos a comparar las dos citas bíblicas que acabamos de leer. Hechos capítulo 6, verso 2 y verso 3, habla cuando los discípulos están buscando a 7 varones. Quiero que vaya conmigo ahí en su clase, en la parte de arriba. 7 hombres, dice ahí, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo. Ahí los discípulos están diciendo, no es justo, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios para atender las mesas. Necesitamos gente, no vamos a hacer todo nosotros, necesitamos preparar gente, buscar gente que tenga estas características, ¿verdad? Ahí dice de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero también el suegro le dice a Moisés, tienes que buscar varones, hombres de verdad, y vamos a aprender aquí en su lección que cómo se compara tanto el libro de Éxodo como el libro de Hechos cuando se necesitan los líderes. No podemos hacer todo. Jesús lo demostró porque él buscó 12 líderes, preparó 12 líderes y ahí vino la multiplicación. ¿Ok? Muy bien. Muchas veces en el liderazgo, muy fácilmente, el líder siente que él o ella deberá hacer todo solo. Sin embargo, como lo puntualiza Jethro, esto causará que desfallezca. Como resultado, Moisés hizo cambios y empezó a equipar a otros y a compartir las responsabilidades. 7 cambios que hizo Moisés para convertirse en un líder. Éxodo capítulo 18. Fíjese muy bien, verso 19. Ahora, ahí vamos a ver en su lección, en la línea, se convirtió en hombre de, póngale oración, ahí en la línea. ¿Sí? Se convirtió en hombre de oración. Verso 19, yo se lo leo, dice, ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Aquí vemos este versículo que tuvo que ir a buscar a Dios. Era necesario y es necesario para nosotros buscar a Dios en todo tiempo para poder pedirle el consejo y la estrategia para poder realizar el trabajo. ¿Sí? Dice en la parte de abajo de su lección, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Ahí en las líneas ponga estas palabras. Está, póngale acento en la A, está tú, con acento en la U, por el pueblo delante de Dios. Y somete tú, póngale ahí, y somete tú a los asuntos de Dios. ¿Listo? ¿Avanzamos? ¿O les repito? Dice ahí, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú a los asuntos de Dios. Número 2, se comprometió a la comunicación. Póngale ahí, comunicación. Verso 20 dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Sí?
Entonces, en la parte de abajo dice, y enseña a ellos, pónganle la línea, a ellos las ordenanzas. Y ahí continuamos la oración. Y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Bien. Número 3. Les mostró la visión. Póngale la visión. Verso 20. ¿Sí? En la parte de abajo dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar. Parte de la visión es enseñarles, mostrarles el camino. Número 4. Desarrolló un plan. Póngale ahí el plan. Y continuamos con ese verso 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar. Escríbale en la línea y lo que han de hacer. Y lo que han de hacer. En el mismo verso 20, fíjate lo que encontramos, ¿sí? Vemos que mostró que se comprometió a la comunicación, a enseñarles a ellos las ordenanzas, les mostró la visión, ¿sí? El camino por donde deben andar, desarrolló un plan y les dijo lo que tenían que hacer. Esto es muy importante dentro de un liderazgo. Si trabajas en un equipo, si tienes un equipo de líderes, esto es lo que debes de hacer como líder. Número 5, él seleccionó, póngale en la línea, seleccionó y entrenó a los líderes. En la parte de abajo dice, además, escríbale en la línea, escoge tú entre todo el pueblo. Leemos ahí lo que dice, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Luego sigue la línea, y ponlos sobre el pueblo. Ponlos sobre el pueblo. Por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Se fija cómo este capítulo 21 se compara con Hechos capítulo 6, ¿sí? Y vemos cómo la instrucción es de buscar gente. Vemos en Hechos que los discípulos dijeron que tenían que tener buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para poderles delegar el trabajo. Y en Éxodo 21 vemos que tenían que encontrar varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ¿sí? Para ponerlos a trabajar, para encomendarles esa labor. El punto número 6, los envió a servir. Basado en sus dones, verso 22, lo podemos ver allí. Ellos juzgarán el pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Entonces, vemos cómo los envía, primero los escoge, los selecciona y luego los envía a servir basado en sus dones. Ellos juzgarán al pueblo, ¿sí? Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Esto es importante. Número 7. Él solamente hizo lo que ellos, pónganle en la línea, en lo que ellos podían hacer. No podían hacer. Ajá, gracias. Y todo asunto grave lo traen a ti. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como líderes tenemos que buscar en oración ese tipo de personas para formar un equipo de trabajo y poder ver esas virtudes, ver ese temor, ver esa llenura del Espíritu Santo y poder enviarlos a servir, ponerlos a trabajar, encomendarles un trabajo, un ministerio y confiar en ellos para que ellos puedan
resolver cierto tipo de situaciones, de cosas, y lo más difícil obviamente te toca a ti, ¿verdad? Porque si tú eres el líder principal, entonces tienes que aprender a delegar. Mientras delegas, preparas líderes. En el verso 23 vemos que el resultado del cambio hecho por Moisés, dice ahí, fuerzas para él y paz para las personas. Vamos a leer el verso 23, dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Qué interesante, ¿verdad? Esto es sabiduría de Dios para nuestra vida de liderazgo. Entonces, vamos a ver cómo hay diferencias de ministro a un líder. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hay una diferencia entre un ministro y un líder. Mientras todo líder es un ministro, no todo ministro es un líder. Y vamos a ver las diferencias. Por ahí les puse los recuadritos. Vamos a ver primeramente, ministro, leemos el número 1 y lo comparamos con el líder. ¿Le parece bien? Así nos vamos de corridito. Número 1 de ministro, número 1 de líder. Número 2 de ministro, 2 de líder. Dice ahí, número 1, el ministro sirve a las personas. Número 1 de líder, sirve a las personas. Número 2 del ministro, la meta es directamente suplir las necesidades de las personas. Número 2 de líder, la meta es dar autoridad a otros para suplir las necesidades de la persona. Número 3, tiene su satisfacción al hacer el trabajo él. Número 3, tiene su satisfacción al capacitar a otros para hacer el trabajo. Número 4, se pone a la defensiva para sobrevivir el ministro y el líder se pone a la ofensiva para progresar. ¿Sí ven la gran diferencia? Número 5, reacciona a las necesidades que surgen a cada momento el ministro y el líder crea oportunidades para ser mentor a otros. El ministro, número 6, se enfoca en las necesidades inmediatas y el líder, su enfoque es a largo plazo. El ministro pastorea a otros, el líder capacita a otros. Qué interesante es poder ver esta gran diferencia, ¿verdad? Ahora, a lo mejor tú no eres un ministro, ¿sí? Pero creo que estas características pueden encajar en una persona. ¿Alguien se identifica con este recuadro de ministro? ¿Alguien se identifica con el cuadro de líder? Dígame, por favor. ¿Quién se identifica con estas características de ministro? Que está acostumbrado a servir a las personas, que la meta directamente es suplir la necesidad de las personas, tiene su satisfacción hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Alguien se identifica? ¿Sí están por allí o me dejaron solo? ¿O alguien se identifica con el líder? Sí estamos, pastor, pero luego de repente podemos identificarnos con ambas cosas. Unas cosas de uno y otras de otro. Ajá. ¿Verdad? Entonces, en mi caso, más de líder que de ministro, pero es como dice Isabel, hay algunas cosas de ministro sí que aplican. Ok. Excelente. Pero tenemos que aprender a definir, ¿verdad? Porque podemos usar las dos cosas, pero hay que aprender en qué momento. ¿Ok? ¿Por qué los líderes, pastores, fallan en desarrollar personas? Fíjese muy bien. Se dan cuenta que capacitar a otros es trabajo pesado. Son inseguros o tienen una imagen sobre de sí mismos. Sienten que son los únicos calificados para hacer el trabajo. No confían en otros. Tienen malos hábitos y una perspectiva no bíblica. Tienen una baja credibilidad en las personas. No saben cómo entrenar a otros. Es más fácil liderar a seguidores que a líderes. Ahí es donde fallan la mayoría de pastores y es donde tenemos que poner mucho enfoque en esto.
y quizá también en tu equipo de líderes, si tú eres un manager o eres un supervisor y tienes gente para poder estar preparando y capacitando. No cometas los errores que acabamos de leer ahorita en la falla, porque muchas de las veces no creemos en los demás. Y el líder tiene que confiar y tiene que creer en los demás. ¿Ok? ¿Vamos bien? Excelente. Amén. Desarrollar a otros tomará energía, fíjese muy bien, tiempo y cuidadosa planeación. Es una manera proactiva de liderar en vez de la manera reactiva en la que muchos líderes desgraciadamente dirigen sus organizaciones. También significará que como líder necesitará permitir a otros tener autoridad en el trabajo que usted está desarrollando. Esto requiere creer y confiar en otros y la capacidad de renunciar al control. Sin embargo, si se compromete a capacitar a las personas, usted encontrará que la promesa de Jethro es verdadera en su vida y en su liderazgo. Viene una pregunta para ustedes. ¿Encuentra difícil capacitar a otras personas y delegar tareas? ¿Alguien dice sí? ¿Alguien dice no? ¿Y por qué? No es difícil delegar. Para usted no, pero a lo mejor para las demás sí. Exacto. Estoy de acuerdo con la maestra. Para mí no es difícil delegar. Lo difícil es de que ellos cumplan con lo que se les ha delegado. Ajá. Eso es muy importante. El aprender a confiar con las personas, obviamente el delegarles un trabajo, una responsabilidad, vamos a probar esa respuesta de la gente, ¿verdad? Hablamos en un trabajo secular, hablamos en un liderazgo en la iglesia, siempre se delega para una prueba y tenemos que decirle al líder, estás en prueba, tú tienes que hacer tu trabajo de calidad para que agrade a Dios, para que bendiga a los demás, o en la empresa tienes que hacer un trabajo para que también a la empresa le vaya bien, y si le va bien a la empresa, pues te va bien a ti, ¿verdad? Entonces, es una pregunta porque no todos, ¿sí? Les cuesta delegar, casi la mayoría quiere tener el control en las manos, por eso la pregunta, y si te cuesta trabajo delegar tareas, ¿por qué? Y viene otra pregunta, ¿cuáles son algunas de las áreas en las que puede dejar de tener control y capacitar a alguien para liderar? Esto es importante que usted lo recapacite, que lo lea bien, que entienda la pregunta y que sea honesto, sea honesta en contestar y reconocer. Si falla en algo, reconózcalo y trabaje en esa área para que usted pueda llevar a otro nivel su liderazgo. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Amén. ¿Cómo seleccionamos a las personas a quienes podemos delegar trabajo? Fíjese muy bien. Esta es una pregunta importante. ¿A quiénes escogemos para capacitar? La respuesta puede ser encontrada en Hechos capítulo 6, del 1 al 4. ¿Sí? Vemos cómo la palabra nos lleva y quiero que entienda usted que esto, si nosotros lo aplicamos todos los días en nuestra vida, nos va a traer bendición porque el liderazgo viene del Maestro Jesucristo. Él es el líder de líderes y si aprendemos y arrebatamos de la palabra todo esto para nuestra vida y lo ponemos en práctica en el trabajo, en la familia, esto va a ser de mucha bendición. Dice la Escritura, Hechos capítulo 6, verso 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en distribuciones diarias. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmaneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y allí empieza un trabajo para delegar a este tipo de hombres. El buen liderazgo responde con efectividad a la necesidad de más líderes y trabajadores. En la iglesia primitiva, nadie votó para determinar la identidad de estas personas. Los apóstoles tenían cualidades específicas en mente para los líderes que querían y escogieron a hombres que, número uno, conocidos por su esfera de influencia, como dice la escritura, buscad pues hermanos de entre vosotros, creyentes conocidos, o sea, hermanos, personas que pudieran servir en un equipo, 7 varones, de confianza entre las personas, de buen testimonio, con autoridad para la tarea, llenos del Espíritu Santo, competentes e inteligentes y de sabiduría. Responsables a quienes encarguemos de este trabajo. No a cualquiera tenemos que soltarle el trabajo. Hablo de la iglesia, un ministerio, y creo que también en tu negocio, no a cualquiera, o en el departamento, si tú trabajas por una empresa, departamento que te está confiando la empresa, no a cualquiera tienes que soltar. Hay mucha gente que es hábil, tiene mucha facilidad de palabra, pero a lo mejor no es confiable. A lo mejor es tranza, como dicen en México. Y tú tienes que buscar el consejo de Dios, tienes que elegir a las personas, pero ponerlas en oración, como dice la escritura. Los apóstoles oraron y les impusieron las manos. Entonces, el consejo de Dios, la estrategia de Dios, la sabiduría de Dios en tu vida te va a ayudar a saber elegir a esas personas para delegarles el trabajo en tu negocio, en tu empresa, o si estamos sirviendo en una congregación, poder delegar trabajo y desempeñar el trabajo correcto. Amén. ¿Cómo desarrollamos a otros mientras delegamos el ministerio? Esto es importante también, ¿sí? Número 1, conózcase. Familiarícese con las áreas fuertes que les delegan en el trabajo. Conozca a las personas que desean desarrollar, sus áreas fuertes y sus debilidades. Número 3, defina claramente lo que le asignará. No deje ninguna duda, escríbalo. De esta manera vamos a desarrollar a otros mientras delegamos el trabajo, ¿sí? Entonces, enseñe el porqué de la tarea. Esto es muy importante. Y no deje ninguna duda, escríbalo, ¿sí? Déjelos saber por qué es importante, el por qué. Número 5, analice con ellos su proceso de crecimiento sobre el camino. Dígales cómo crecerá. Número 6, pase tiempo de relación con ellos. Invierta tiempo en donde no esté hablando de trabajo. Mire que esta es una área importante, el poder invertir con nuestro equipo de trabajo sin hablar de trabajo. Una convivencia, una reunión, una charla, un cafecito, una carnita asada, unas hamburguesas al carbón, unos hot dogs, no sé qué se le ocurra a usted, pero podemos reunirnos con nuestros amigos, nuestro equipo de trabajo, convivir y conocernos aún más. Un pozolito por ahí, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en estas áreas que nos van a ayudar muchísimo en desarrollar nuestro liderazgo con otras personas, ¿ok? Muy bien. Número 9, anímeles a que lleven un diario durante el proceso, que anoten, que escriban por allí, ¿sí? Ayúdeles a interpretar el proceso. Número 10, hágalos responsables por el ministerio. Obtenga permiso para alinearlos, para corregirlos, pero que ellos sean los responsables. Número 11,
Dele la libertad para fallar. Comuníqueles que pueden aprender conforme avanza. Esto es muy importante. Número 12, instruya y afirme con regularidad. Anímeles todo el camino conforme avanza. ¿Ok? ¿Les ayuda esto? ¿Cómo desarrollar a otros mientras delegamos el ministerio o el trabajo? Es importante. Ok. ¿Qué haría Jesús? Fíjese muy bien, ¿qué haría Jesús? Lucas capítulo 9, verso 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vemos en este pasaje que Jesús compartió tanta responsabilidad, tanto responsabilidad como autoridad. Esto es importante en nuestro equipo, ¿sí? Para tener éxito en nuestra misión, debemos compartir tanto el trabajo como el poder con un equipo. Jesús se enfocó a desarrollar a los discípulos conforme compartían el trabajo. Dentro del trabajo, dentro del desarrollo, podemos discipular y podemos trabajar con la gente. Él no pasó la mayor parte de su tiempo con las masas o con las multitudes. Él se enfocó en entrenar a los discípulos. Al no pasar igual tiempo con cada uno, sino con los que estaban listos para ser entrenados, Jesús multiplicó su ministerio en 3 años. Qué interesante, ¿verdad? Esto me motiva a mí porque podemos hacerlo en la iglesia, lo podemos hacer en el ministerio conforme al corazón de Dios, lo podemos hacer en tu iglesia, lo podemos hacer en tu negocio, lo podemos hacer en tu trabajo, en esa visión, en ese proyecto que tienes, en ese negocio de ventas, en ese negocio que Dios te ha dado, lo podemos hacer si aplicamos los principios bíblicos que Jesús nos está mostrando en este momento. Amén. Ok, Amén. El proceso del desarrollo, fíjate muy bien, yo lo hago mientras tú observas. Esto hace el líder. Yo lo hago mientras tú observas. Número 2, lo hacemos juntos. Número 3, tú lo haces mientras yo observo. Número 4, evaluamos juntos. Y número 5, tú lo haces mientras otros observan. Ahí estamos delegando el trabajo porque empiezas contigo mismo. Yo lo hago mientras tú me observas y si te fijas el número 5, tú lo haces mientras otros observan. Anótelo, póngale ahí marcatexto, subráyelo para que lo practique, porque esto va a traer bendición y va a traer multiplicación en su equipo de trabajo. ¿Sí? La verdad acerca del desarrollo de personas. Con casi todo momento duradero en la historia resistió debido a que el primer grupo de líderes reprodujeron su liderazgo y valores con una segunda generación de líderes. Se volvió un movimiento porque se trató de multiplicación y no de adición. O sea, se trató de multiplicar y no de sumar. Y esto es tan importante. Tenemos que aprender. Y ahí les puse un cuadro, ¿sí? Que la adición se ve así. 1 más 1 igual a 2 enamorados. Ah, no, esa es la canción de Luis Miguel, ¿verdad? Somos 2 enamorados. ¿O cómo va la canción? La adición se ve así porque se suma 1 más 1 igual a 2, pero la multiplicación se ve así. Usted, líderes potenciales, fíjese cómo se desarrolla cuando usted tiene un líder y empieza a desarrollar líderes potenciales. Hay otro líder y empieza a trabajar con líderes potenciales. Y de esta manera viene la multiplicación. De esta manera viene el crecimiento. Entonces, Dios no nos ha llamado a sumar, nos ha llamado a multiplicar. Y esto es lo que tenemos que trabajar hoy en día para que las generaciones puedan conocer a Dios, puedan conocer la palabra, podamos liderar a estas generaciones y que puedan preparar a líderes potenciales para las siguientes generaciones.
¿Le parece? Es interesante, ¿verdad? Amén. Muy interesante. Así es de que, chicas de ministerio, prepárense, porque si usted lo cree, en el nombre de Jesús, si este grupo de 13 personas se prepara bien, se capacita bien, este ministerio, conforme al corazón, va a tener una multiplicación. Hablamos en todos los programas, hablamos de mujer a mujer, hablamos de los matrimonios, hablamos de liderazgo, hablamos de todo, si usted lo cree. Si usted lo cree, porque esto es por fe, pero necesitamos prepararnos primero para poder hacer líderes y que estos líderes puedan preparar líderes potenciales para nuestro crecimiento. Muy bien, desarrollando a otros mientras delega trabajo. Fíjese muy bien, vimos una parte muy importante de cómo estar desarrollando personas y después vemos cómo vamos a desarrollar a otros mientras delegamos el trabajo. Existen varias distinciones entre un líder de líderes y un líder de seguidores. Aquí vamos a ver dos comparaciones también. Fíjese muy bien. Punto número 1. Póngale ahí, deseo. Vamos a ver dos comparaciones. Ponga mucha atención. Líderes que desarrollan seguidores, escriba en la línea, necesitan ser necesitados. Líderes que desarrollan seguidores necesitan ser necesitados. Líderes que desarrollan líderes quieren ser sucedidos. ¿Se fija la comparación? Líderes de seguidores y líderes de líderes. Número 2, escriba en la línea enfoque. Vemos esta comparación también. Líderes que desarrollan seguidores se enfocan en las debilidades de las personas. Líderes que desarrollan líderes se enfocan en las áreas fuertes de las personas. ¿Avanzamos? Ok. Número 3. Prioridades. Póngale allí en la línea, por favor. Prioridades. Líderes que desarrollan seguidores dedican sus esfuerzos a aquellos con la mayor necesidad. ¿Lo puedes repetir? En el número 3, Ajá. prioridades en la primera línea. En la segunda, donde dice líderes que desarrollan seguidores dedican sus esfuerzos a aquellos con la mayor necesidad. Necesidad, eso fue lo que se me quedó. Ajá. Ok. Líderes que desarrollan líderes dedican sus esfuerzos a los de mayor potencial. Mucha la diferencia. Número 4. Habilidades. Pónganle la línea, por favor. Habilidades. Líderes que desarrollan seguidores son buenos líderes. Líderes que desarrollan líderes son grandes líderes. ¿Se va identificando en la comparación? ¿Usted es un buen líder o es un gran líder? Tenemos mucho trabajo, ¿verdad?
Amén. Así mismo es. Muchísimo trabajo para poder llevar nuestro liderazgo a otro nivel. Y se puede. Hay chance, hay manera todavía de buscar, de comparar y poder nosotros crecer, porque esto es lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Ok? Número 5, actitud. Actitud. Líderes que desarrollan seguidores se levantan ellos mismos. Póngale la línea, ellos mismos. Líderes que desarrollan líderes levantan a otros. Wow. Qué interesante. Número 6. Tiempo. Póngale la línea número 6, tiempo. Líderes que desarrollan seguidores pasan, póngale la línea, pasan tiempo con las personas. Líderes que desarrollan líderes invierten tiempo con las personas. Póngale la línea segunda, invierten. ¿Le va ayudando esto? ¿Sí? Ok. Número 7, expectativas. Póngale ahí número 7, expectativas. Líderes que desarrollan seguidores piden poco compromiso. Póngale poco en la línea. Líderes que desarrollan líderes piden mucho compromiso. Número 8, liderazgo. Escríbale en la línea el liderazgo. Líderes que desarrollan seguidores lideran a todos igual. Póngale igual en la línea. Líderes que desarrollan líderes lideran a cada persona diferente. Número 9, en la línea póngale impacto. Impacto. Líderes que desarrollan seguidores impactan esta generación. Póngale esta en la línea. Y líderes que desarrollan líderes impactan la próxima generación. El mensaje que recibimos el día de hoy es algo tan poderoso para nuestras vidas porque esto nos va a cambiar totalmente si lo ponemos en práctica. Esto de preparar gentes, esto de delegar el trabajo, de poder entender la gran diferencia de un líder que desarrolla seguidores y un líder que desarrolla líderes, nos va a llevar a otro nivel. Y créame que el Señor ha hablado a mi vida en todas estas, en estos temas que hemos compartido. Hay mucho todavía por aprender, muchísimo. Y gracias a Dios que tenemos todavía el tiempo para poder compartirle. Si usted busca prepararse, pues sé que va a estar aquí todos los miércoles, ¿verdad? Pero esto es de mucha bendición para cada uno de nosotros y ponerlo en práctica. Tenemos que aprender. Repase sus lecciones, repase cada una de ellas y vayas identificando, vaya viendo en dónde está pues más flaco, o sea, donde ahí está fallando
y trabaje en esa área. Si se identifica en otra área donde está bien, qué bueno, pero vamos a trabajar y que podamos tener un balance en nuestra vida y podamos crecer, podamos avanzar, para que la carga sea ligera, para que no te canses, para que no te estreses, porque todo esto de trabajo, todo lo que pues cada uno de nosotros lleva, pues al final, si no somos sabios y somos inteligentes, esto nos va a llevar a un cansancio extremo donde vamos a tirar la toalla, vamos a dejar quizá el negocio, vamos a renunciar al trabajo, a dejar el ministerio, y muchas de las veces se pierden los matrimonios por el cansancio, porque no hemos aprendido a ser inteligentes y sabios, el poder delegar, el poder liderar nuestro matrimonio. Así es de que les dejo este tema, espero que sea de bendición, repásenlo y aprendamos juntos en este liderazgo con propósito. Pastora Emma, pues terminamos. No sé si tengan una pregunta, alguna duda.